Muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan acá en el recinto. Siendo las 2:18 del día sábado 21 de febrero, damos inicio a esta 21ª sesión ordinaria correspondiente al mes de febrero. Señora secretaria, por favor, sírvase a llamar lista y verificación del quórum. Un cordial saludo para todos y a los que nos siguen en redes sociales. Camacho Jurado María Esperanza, Fandiño González Jeifer Albeiro, García Fernández Sara Daniela, García Montaño César Mauricio. Presente. González Hernández Marta Isabel. Presente. González Uribe Andrés Felipe. Presente. Ortiz Granados Diego Leonardo. Presente. Ramírez Ramírez Daniel Alexander. Presente. Rodríguez Gil Oscar. Rodríguez Salamanca Oscar Julián. Presente. Sánchez Orjuela Miguel Octavio. Presente. Zambrano Espinosa Juan Camilo. Zapata Velázquez Andrés Felipe. Tenemos quórum deliberatorio y decisorio con 8 concejales presentes. Muy bien, teniendo presentes la mayoría de concejales, declaro abierta esta sesión. Señora secretaria, por favor, proceda a la lectura del orden del día propuesto para hoy. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, himno del municipio de Tabio. Cuarto, participación ciudadana. Quinto, socialización, reglamento del Consejo Municipal de Tabio. Sexto, lectura de comunicaciones. Séptimo, proposiciones y varios. Muy bien, a continuación pongo a consideración de los honorables concejales el orden del día propuesto para hoy. ¿Alguno de los concejales encuentra algún aspecto que deba ser discutido o modificado? Honorables concejales, ¿aprueban el orden del día para hoy? Señora secretaria, sírvase a informar la decisión de los concejales. El orden del día ha sido aprobado con 8 votos positivos. Muy bien, siguiente punto. Tercero, himno del municipio de Tabio. Rodeado por montes y el pico de Huayca, en valle apacible, remanso de paz, el pueblo de Tabio es fiel a su historia, que sabe a terruño y a vida de hogar, que sabe a terruño y a vida de hogar. Las 1000 cementeras que adornan su suelo semejan tapices bordados al sol. Aquí el campesino cultiva sus tierras al son de plegarias y amargo sudor. Rodeado por montes y el pico de Huayca, en valle apacible, remanso de paz, el pueblo de Tabio es fiel a su historia, que sabe a terruño y a vida de hogar, que sabe a terruño y a vida de hogar. Nena. Siguiente punto. Cuarto, participación ciudadana. El día de hoy no hay inscritos. Siguiente punto. Quinto, socialización, reglamento del Consejo Municipal de Tabio. Muy bien, en este punto le damos el paso al doctor Kevin. Importante contarle a los concejales que esta sesión fue pensada para dar un contexto general de este nuevo reglamento. Este reglamento que ya pasó por comisión de gobierno y pues ahorita el día de mañana lo vamos a debatir en plenaria. Teniendo en cuenta los tiempos de acuerdo a nuestro reglamento, pues hoy solo podemos hacer socialización más no debate del reglamento. Dejar eso claridad. Y por favor, señora secretaria, sírvase a dejar en el acta
que el concejal Óscar Rodríguez Gil y el concejal Jeifer Fandiño hacen presencia en el recinto con llamado a lista. Fandiño González Jeifer Albeiro. Muy buenas tardes, presente. Rodríguez Gil Óscar. Presente. Perfecto. Muy bien, le damos paso al doctor Kevin para que nos contextualice un poco más sobre el planteamiento, la propuesta que tenemos de este importante reglamento que va a servir de insumo para nosotros como corporados y asimismo para los próximos concejales, los cuales harán presencia en este recinto. Doctor Kevin, tiene usted el uso de la palabra. Perfecto, muchas gracias. En primera instancia, buenas tardes, gracias por la invitación, por el tiempo. Enviarle un saludo caluroso a la mesa directiva, al presidente y a los concejales que nos acompañan de manera presencial. Agradecerles por el espacio. Como bien lo mencionaron y dándole continuidad a nuestro cronograma y jornadas de socialización sobre esta carta de navegación, sobre el reglamento interno del Consejo Municipal, en primera instancia quiero informarles que tenemos un modelo, una propuesta de reglamento interno más o menos de unos 476 artículos, un reglamento que hemos ido ajustando y hemos ido aterrizando al caso en concreto y al comportamiento y al funcionamiento de la célula del Consejo Municipal de Tabio, gracias al aporte y a la ayuda de algunos concejales que han brindado pues su conocimiento y su apoyo y sus propuestas de modificación a esta carta de navegación, a este reglamento que hoy estamos viendo, hoy lo podemos ver en pantalla. Entonces la idea, ya que estamos todos reunidos y que pues hemos asistido a la tarde de hoy, la idea es socializarlo de manera más abierta, complementarlo también. Como bien lo dijo el presidente, pues este no es el escenario correspondiente para debatirlo y aprobar esta iniciativa, ya que de conformidad con ese artículo 73 de la ley 136, pues se debe esperar los 3 días posteriores a aprobación en la comisión permanente tercera de gobierno, que fue la comisión de conformidad con su reglamento interno actual, la encargada de revisar esta iniciativa. En ese orden de ideas, ya muchos de ustedes y todos deberían tener el borrador del reglamento de manera digital por el momento. Entonces, así las cosas, vamos a iniciar con una síntesis, con una contextualización de este reglamento para que todos ustedes puedan estar o puedan tener el conocimiento y las herramientas necesarias para su próximo debate, que es el día de mañana. En ese orden de ideas, este reglamento interno se buscó o se incluyó algunas actualizaciones. Ustedes tenían un reglamento que no estaba muy actualizado, con 159 artículos que pues ya ustedes saben que en Colombia día tras día se emiten normativas nuevas, se emiten jurisprudencias, se emiten pronunciamientos por parte del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional, todos aplicables a nosotros como miembros de corporación pública. También tenemos cierta autonomía. Y quería comenzar esa socialización explicándoles que este reglamento interno tiene, o hemos aplicado por analogía la ley quinta del 92, que es el reglamento interno del Congreso. Esta reglamentación del Congreso también les aplica por analogía a ustedes como concejales y como miembros de corporación pública. Entonces, este reglamento está construido en base a cómo se llevan a cabo ciertas situaciones, cómo se dirimen ciertas circunstancias en el Congreso de la República. Y su fundamento, pues, tiene mucho fundamento de la ley quinta de 1992, reglamento interno del Congreso. Aparte, también hicimos gran énfasis en la ley 2461, esta nueva normativa que empezó a regir del año 2025, título 27. Además, también incluimos muchos aspectos de actualización sobre ley de bancadas, implementamos la ley 974 de 2005, que en muchos consejos he escuchado que no aplican ley de bancada, sin embargo es importante tener esta regulación en nuestra carta de navegación. Incluimos la ley 1368 del año 2009, incluimos la ley 1148 del 2007, muchos aspectos de la ley 617 del 2000 también los tuvimos en cuenta. Gran énfasis en el decreto 1333 del 86, que es el régimen municipal con el que nosotros trabajamos, y con sus normativas modificatorias, como lo es la ley 136 del 94, como lo es la ley 1551 del año 2012. También incluimos muchos aspectos de la ley 2436 en materia de licencia de paternidad y maternidad. Actualizamos
este reglamento en base en la normativa mencionada. Este reglamento, esta carta de navegación está dividida por títulos y por capítulos. Está muy bien organizado, tiene su capítulo taxativo de control político, tiene su capítulo taxativo de rendición de cuentas, tiene su capítulo taxativo de esas generalidades o esas primeras partes que denominamos parte general, donde comenzamos hablando sobre la definición o sobre qué es el Consejo Municipal, sobre la naturaleza jurídica del Consejo Municipal, señalando sobre todo el artículo 311 y 312 de la Constitución Política, donde se establece que el municipio es la entidad más importante dentro de la división política administrativa y que somos nosotros como Consejo Municipal quienes somos los encargados de realizarle ese control político o exigirle esa responsabilidad a la administración, ¿no? Porque la administración no puede actuar como república independiente y todo nuestro funcionamiento pues lo aterrizamos ¿en dónde? En el reglamento interno o en esta carta de navegación. Entonces, en ese primer artículo ustedes van a encontrar en esa parte general, vamos a encontrar aspectos de definiciones de qué es el Consejo Municipal, hablamos un poquito de la sede del Consejo Municipal, el préstamo de la sede, todos los aspectos que pueden suceder o las situaciones administrativas que pueden suceder con el comportamiento de la respectiva célula y con el comportamiento o la utilización del recinto oficialmente señalado para que nosotros sesionemos. Asimismo, si ya en esta parte general vamos a incluir la definición de qué es un acto administrativo, cómo se toman las decisiones dentro de la corporación, hablamos un poquito de las resoluciones, hablamos un poquito de todas las formas en que ustedes pueden tomar sus decisiones cuando no salen por proyecto de acuerdo, ¿listo? Podemos cambiar, por favor. Ya en el capítulo 3 hablamos un poquito de los principios básicos del funcionamiento del Consejo. Aquí tuvimos en cuenta mucho la Ley 489 del 98, en cuanto a todas las definiciones, en cuanto a todos los principios de derecho administrativo, de derecho constitucional y todo el área de derecho público que nos aplica a nosotros como corporación político-administrativa. Recuerde que aquí pues somos servidores públicos, no tenemos la calidad de empleados públicos, sin embargo también tenemos ciertos tipos de responsabilidades, respondemos por acción, por omisión, nos caben todas las IAS, entonces por eso la idea de este reglamento es que tengamos como base esos principios fundamentales del derecho administrativo aplicable a nosotros. Entonces empezamos a definir en el artículo 20, en el artículo 20 empezamos a definir todos los principios básicos aplicables o que van a ser rectores en nuestra carta de navegación, en nuestro reglamento interno. También con la ayuda de muchos concejales hemos hecho algunos ajustes, la mayoría de ajustes surgieron dentro de las funciones de la mesa directiva, funciones del presidente, funciones del vicepresidente y del segundo vicepresidente. Tuvimos muchos cambios también o ajustes en las funciones de la secretaria general de la corporación, que es la empleada muchas veces o el funcionario muchas veces más importante dentro de la corporación, porque funge múltiples funciones administrativas y es gran apoyo para nosotros o gran apoyo para la mesa directiva. Le ajustamos sus funciones, hoy en día tiene más de 46 funciones más o menos, pero todas aterrizadas y ajustadas pues a la capacidad y al perfil del cargo como tal, ¿listo? ¿Qué otras modificaciones se surtieron? Fueron modificaciones más que todo de forma, no tanto de fondo. Hubieron modificaciones a algunas palabras, algunos temas aritméticos también propuestos por los concejales, tanto por el concejal ponente, tanto también por el presidente de la Comisión Tercera de Gobierno. Entonces, ya sabiendo pues cuáles son los principios básicos y cuáles son las modificaciones, aquí también establecimos, de conformidad con ese artículo 32 de la ley 136, que fue modificado por el 18 de la 1551, establecimos todas las funciones básicas, legales, constitucionales del concejal. Tuvimos en cuenta también, o tuve en cuenta mucho la ley 1952 de 2019, que es el código disciplinario y que modificó la ley 732 de 2002, el antiguo código disciplinario, y que también estas funciones, prohibiciones, competencias, derechos, deberes, hacen parte, o pues como servidores públicos nos aplica todos los parámetros, solemnidades de la ley 1952 de 2019, que es el nuevo código disciplinario.
Entonces, en ese artículo 25 nosotros vamos a encontrar ¿qué? Aquí encontramos todas las funciones constitucionales y legales. Todo lo que, cada uno de los artículos de las funciones ustedes lo pueden verificar, concejales, y tiene su fundamento jurídico, tiene el artículo donde usted se puede destinar y puede verificar. La idea, concejales, es que podamos ahorita en plenaria, pues, dar ciertos aportes, ojalá ustedes hayan revisado el documento, tengan su fundamento en cuanto a sus proposiciones, y podamos todos mancomunadamente pues construir un reglamento, un documento bien aterrizadito a la corporación, que nos sirva de carta de navegación, no solo para ustedes, sino para los otros concejales que vienen o para las otras calidades, para las próximas funcionarios, servidores del Consejo Municipal de Tabio. Entonces, en ese orden de ideas, ya teniendo claridad sobre ese artículo 25, 26 que me habla de las atribuciones y competencias de la corporación, en el título segundo de este capítulo encontramos ya los derechos y deberes del concejal. Aquí pues nos basamos únicamente en Ley 1952 de 2019, establecimos todas y especialmente los deberes que ustedes tienen como miembros del Consejo Municipal de Tabio. En el capítulo 2 establecimos los derechos, así como también tenemos deberes como servidores públicos, pues también tenemos derechos como servidores públicos que se deben respetar y se deben incluir en estas cartas de navegación. Derecho a capacitarse, por ejemplo, derecho a su a voto durante las sesiones. Aquí establecimos todas las maneras en cómo se lleva a cabo una sesión. En este reglamento interno está muy explícito todo el tema de los trámites de los proyectos de acuerdo, el tema de sus réplicas, el tema de la posibilidad de que ustedes tienen de controvertir o de debatir o de estipular su punto de vista dentro de cada iniciativa. Aquí está con mucha claridad todo el trámite de un proyecto de acuerdo de conformidad desde el artículo 71 de la Ley 136 hasta más o menos el 86, que termina con las objeciones en derecho y en inconveniencia. Entonces estructuramos muy bien todo el tema de la participación, también es importante incluir la participación ciudadana, estipulamos todo el tema de cómo se lleva a cabo esa participación de la comunidad, establecimos todo el tema del conflicto de intereses de conformidad con el artículo 70 de la Ley 136, el procedimiento de las recusaciones, el procedimiento de los impedimentos, quienes pueden recursar, quienes pueden declararse impedido, cuáles son las causales y cuál es el procedimiento que se debe llevar a cabo cuando un concejal declare su conflicto de intereses, declare su impedimento sobre X o Y motivo de conformidad con las competencias, y ese artículo 313 de la Constitución Política que les da a ustedes las atribuciones como Consejo Municipal. En este reglamento interno incluimos todo el tema de la seguridad social, obviamente hablando de la Ley 2461, de los gastos de viaje también que ustedes pueden utilizar en este momento. Doc, ¿podemos pasar, por favor? Gracias. Recusaciones, impedimentos, conflicto de interés. Hablamos también de ese artículo 49, esas provisiones familiares de la Ley 617 del 2000. Hablamos un poquito de las inhabilidades, de las incompatibilidades, citamos el artículo 43 y 45 de la Ley 136. Hablamos de la pérdida de investidura, de la posibilidad o de la consecuencia de violar ese conflicto de intereses o de violar ese régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Por eso las señalamos taxativamente para que ustedes puedan leer su carta de navegación y puedan tener las herramientas para cualquier decisión que vayan a tomar dentro de la corporación. Créanme que este reglamento interno, y para mí lo más importante es protegerlos pues al consejo que me ha contratado de futuros líos jurídicos, y la idea es que hagamos todo en derecho. No es atrasar tampoco el desarrollo del municipio ni de pues las facultades al alcalde, pero sí tener una carta de navegación que nos proteja a nosotros y que esté de conformidad con la ley y con la Constitución. Hablamos también de la estructura orgánica del consejo. Aquí entran todas las funciones de la mesa directiva, del presidente. Establecimos más o menos unas 47 también, de 47 a 54 funciones para el presidente. A los vicepresidentes también les asignamos unas funciones y les dimos pues más importancia en la participación en la toma de decisiones de la corporación. Aquí estructuramos también los diferentes tipos de comisiones permanentes que existen. Ese fue otro de los ajustes que hicimos
con el presidente de la comisión. Hubo algunas propuestas de modificar algunos aspectos de forma, más no de fondo, de las funciones de cada una de las comisiones permanentes, del número de integrantes. Van a quedar conformadas por las mismas 3 comisiones que ustedes manejaban, y hicimos o agregamos más actividades para que las comisiones permanentes tengan un papel mucho más relevante, mucho más importante al momento de estudiar los proyectos de acuerdo en primer debate. Ya la Comisión Legal de la Equidad de la Mujer ustedes la tenían ya conformada y la tenían reglamentada, por eso la dejamos de la misma manera, no surtió ningún efecto como tal. Hablamos de las futuras unidades de apoyo con las que ustedes pueden contar de conformidad con el artículo 186 de la ley 136 del 94. Hablamos del comité de ética. Es importante que ustedes tengan esta comisión también de ética para los actos, para llevar a cabo los actos indecorosos de los concejales. Recuerden que pues nosotros también somos humanos, podemos tener errores, pero pues también debe haber una comisión encargada de regular todos esos aspectos tal vez indecorosos que muchas veces se presentan en las corporaciones. Hablamos de una comisión de acreditación documental para los casos de convocatorias, los diferentes empleos o funcionarios que ustedes eligen, como su secretaria, como el personero. Hablamos y reglamentamos comisiones especiales, creamos una comisión de seguimientos a muchos acuerdos municipales. Es importante que ustedes depuren el archivo de la corporación, determinar qué acuerdos se están cumpliendo, cuáles no, cuáles han sido derogados, en aras de tener un archivo pues organizado y de cumplir con la ley de archivo nacional, que nos ha dado ciertas directrices y solemnidades a las corporaciones para mantener nuestro archivo ya digitalizado, ojalá. Hablamos de las funciones básicas del Consejo Municipal, de ese principio de especialidad o competencia del Consejo Municipal, de qué aspectos conocen, también para que la comunidad, este reglamento interno también es bueno que esté publicado, obviamente, y que sea conocimiento de todos los actores de la vida local, en aras de que ellos entiendan qué hace el Consejo Municipal, cuál es el funcionamiento del Consejo Municipal. Recuerden que todas las decisiones que tomemos al interior de la corporación político-administrativa deben ser de conocimiento público y de todos los actores de la vida local. Entonces aquí también incluimos mucho el tema de darle la oportunidad a la ciudadanía de que participe en las iniciativas, en las diferentes iniciativas que estudian o que se presentan aquí en la corporación. Sobre todo, también hicimos énfasis, como lo dije al inicio, de la ley de bancadas, de la ley 974 de 2005. Establecimos que todos los miembros del mismo partido político, obviamente con personería jurídica, pues deben actuar en bancada. Es importante levantar actas de bancada. En cualquier momento la Procuraduría llega y nos exige un acta de bancada, y si no la tenemos, después ponemos a correr a la señorita secretaria. Pero es importante tener ese tema de bancadas organizadas. Hablamos de las facultades del Consejo en materia contractual. Establecimos el parágrafo 4 del artículo 18 de la ley 1551. En materia de contratación establecimos el procedimiento que se debe llevar a cabo para cada una de las iniciativas. Hablamos de la posibilidad o regulamos, como bien lo mencioné anteriormente, en temas de elecciones, todo el tema del concurso del personero, cómo se debe llevar a cabo de conformidad con el decreto 1083, título 27. Hablamos de la convocatoria de la señorita secretaria ajustándose al acto legislativo 02 de 2015 por su categoría. Establecimos todo el procedimiento, un procedimiento sencillo. La idea tampoco es enredarnos, sino hacer las cosas ajustadas a derecho, pero hacerlas lo más sencillas posibles también, en aras de no cargar tanto de temas administrativos a la corporación. Entonces establecimos un procedimiento sencillo, con una recolección de hojas de vida, como ustedes lo venían haciendo normalmente, y con una entrevista y un procedimiento. El concurso de personero también lo dejamos igual, como establece el 1083, con su prueba de conocimientos al 70%, su 10% de análisis de antecedentes, su otro 10% de prueba de competencias laborales, y el otro 10% que le sobra, que es la entrevista, lo que hacemos en nuestro primer periodo constitucional. Establecimos las sesiones conjuntas. Es importante que ustedes también tengan las herramientas para realizar una sesión conjunta cuando ese proyecto de acuerdo cumpla con actividades o tareas de ambas comisiones. Entonces establecimos cómo se debe votar una comisión conjunta, cómo se establece la comisión conjunta, quién crea o quién determina cuáles son los ponentes de la comisión conjunta. Aquí hay un capítulo único para todo el tema de la comisión conjunta.
Hicimos énfasis mucho en el tema de posesión de ustedes como concejales, establecimos cuáles son los requisitos que se deben presentar al momento de mi posesión, de conformidad con la ley 190 de 1995. Hablamos y establecimos más o menos unas 35 funciones de mesa directiva, de los actos de la mesa directiva. Estuvimos muy relacionados o establecimos de mucha claridad el tema de las renuncias, cómo se debe llevar a cabo la renuncia, cuál es el procedimiento de la renuncia. Son situaciones situaciones administrativas que se pueden presentar dentro de la corporación. Hicimos mucho énfasis en las funciones del alcalde, en esas funciones también respecto a la renuncia. El artículo 91 de la ley 136 me dice que cuando nosotros no estemos reunidos, quien acepta la renuncia pues es el burgomaestre de turno. En cuanto al presidente de la corporación, establecimos desde su naturaleza hasta la elección del presidente, la posesión del presidente, las funciones del presidente. Al presidente de la corporación le dejamos 85 funciones, en las cuales se encuentran muy bien estructuradas, en las cuales ustedes pueden revisar y están establecidas en el artículo 91 de esta carta de navegación. Establecimos las funciones del vicepresidente, aquí les ajustamos unas funciones, le dejamos 16 funciones al vicepresidente, 9 funciones al segundo vicepresidente. Hablamos como tal del periodo de sesiones, establecimos muy bien el artículo 23, o trajimos a colación muy bien el artículo 23 de la ley 136 de 1994, hablamos del término para convocar a las sesiones. Yo había establecido un término mínimo de permanencia para el tema de del pago de honorarios. Eso fue un tema que se discutió en comisión y lo ajustamos. Hablamos de las sesiones virtuales, establecimos también el decreto 2255 de las causales para sesionar de manera virtual, de la utilización de los medios tecnológicos que están al alcance de la corporación. Enfatizamos en el decreto 2255 en las causales o únicamente en los casos en los que se puede sesionar de manera virtual, que son la intimidación, amenaza o los problemas de orden público. Hablamos del cabildo abierto, tan importante estas reuniones de conformidad con la ley 1757 del año 2015, que son las reuniones que nosotros como corporación podemos realizar para tratar un tema de interés público, para invitar a alguien o algún funcionario, cualquier persona natural o jurídica que tenga una influencia pública en nuestro municipio. Establecimos muy bien y le hicimos mucho énfasis, y esto fue una parte que revisamos con la comisión, el tema de los debates, tanto primer debate como segundo debate. Eso lo pueden encontrar en el artículo 222 del proyectico de acuerdo, del borrador. Recuerden que yo también voy a prestar el acompañamiento tanto en plenaria también, en los debates de plenaria, para que ustedes, cualquier concejal que tenga una duda, todos tienen mi número, cualquier duda que tengan, con mucho gusto podemos atenderlos sin ningún inconveniente. La idea es, y lo que siempre les he dicho, es dejar un documento bien consolidado, dejar un documento bien aterrizadito para que podamos funcionar de manera eficaz y eficiente. En el artículo 228 hicimos mucho énfasis sobre el quórum. Ahí trajimos a colación el artículo 29 de la ley 1551. Ustedes ya tienen claridad sobre este quórum deliberatorio y decisorio. Sin embargo, hay otros aspectos que establecimos allí, otras directrices y solemnidades. Hablamos de los diferentes tipos de quórum que se pueden llegar a tener de acuerdo a cada una de las decisiones. Hablamos de las formas de votar, cómo se debe votar en la corporación. Eso fue un tema que también tratamos en comisión. Aquí trajimos a colación la única ley en Colombia que me habla de las formas de votar, que es la ley 1431 de 2011. Establecimos desde la votación ordinaria hasta la votación secreta, cuándo se puede dar esta votación secreta, cómo se debe dar y cuál es el procedimiento. Sobre cada una de las formas de votar establecimos unas reglas, se denomina reglas en materia de votación. Establecimos las modalidades de votación, el famoso pupitrazo, también lo tenemos aquí aterrizado
en aras de que ustedes puedan utilizarlo en cualquiera o en la toma de sus decisiones. Hablamos del segundo debate, cómo se debe llevar a cabo el segundo debate, de la posibilidad que ustedes tienen también de votar los acuerdos por artículos, también es una posibilidad, así también lo hace el Congreso de la República, de las famosas objeciones de los proyectos de acuerdo, sean en derecho, sean en inconveniencia. Establecimos muy bien y trajimos a colación el tiempo el tiempo que tiene el alcalde para poder objetar nuestros proyectos de acuerdo a cada uno del articulado del proyecto de acuerdo. Hablamos de la corrección de los errores aritméticos. Muchas veces tenemos errores aritméticos en los acuerdos municipales. Establecimos cómo se deben arreglar o cómo se deben subsanar de conformidad con la ley 1437 de 2011, que es el Código Contencioso Administrativo, el famoso CEPACA. Hablamos de la ejecución de los acuerdos municipales, de la revisión de legalidad por parte de la gobernación. Recuerden que así como la Corte Constitucional y el Consejo de Estado revisa las leyes nacionales, a nosotros, nuestra normativa municipal, también hay un control de legalidad o de constitucionalidad que lo hace la gobernación en la Oficina de Asuntos Municipales. Entonces establecimos todo el procedimiento de publicación, de reglamentación, todas las objeciones que están establecidas en el título 12, capítulo 1, desde la generalidad hasta su trámite. En el título 13 establecimos todo el tema del control político de su columna vertebral. Hicimos mucho énfasis en ese artículo 40 también de la ley 136 que ya hemos tratado, que es el control que se puede hacer desde las comisiones permanentes, desde las diferentes comisiones permanentes que existen. Hablamos de todas las características del control político. Aquí también hubieron varios ajustes, varias modificaciones que le hicimos a la carta de navegación. Hablamos de la pluralidad de citaciones, de las citaciones no realizadas. Hablamos de las diferentes mociones que se pueden aplicar cuando un secretario de despacho pues no da o no emite su buen control o inasiste injustificadamente. Hablamos del orden de las sesiones, hablamos del orden del día, cómo se debe estipular ese orden del día, cuál es la ubicación de los concejales y la asistencia a las sesiones. Aquí tuvimos mucho énfasis en el artículo 66 de la ley 136 del 94. Hablamos de la autonomía corporativa. Aquí hicimos énfasis en la autonomía administrativa, presupuestal, política que ustedes tienen como consejo municipal. Hablamos de todo ese tipo de las diferentes autonomías que existen, desde la autonomía presupuestal, de la autonomía de poder manejar nuestros recursos. Aquí hicimos énfasis desde el artículo 394 en adelante. Hablamos de la autonomía administrativa, hablamos un poquito también del sistema de MIPG, sobre todo el sistema de gestión de calidad, política de control interno y políticas de gestión y desempeño institucional. Hablamos del archivo y la custodia de los acuerdos. ¿Cómo es esto? Y hablamos también, importante, tocamos mucho la ley 1909 de 2018, que es el estatuto de oposición. Aquí los concejales que están declarados en oposición, tuvimos énfasis en todo el régimen de la oposición, en todos los derechos que se tienen, en el uso de la palabra, en las facultades que tenemos o en las prioridades que tenemos por estar declarados en oposición. También hablamos un poquito de las organizaciones independientes, hablamos de las 3 posturas que podemos tomar, seamos de gobierno, independientes o de oposición, y que por una sola única vez durante el cuatrenio lo podemos cambiar de conformidad con esta ley 1909 de 2018. Hablamos también del buen gobierno de los datos, de la forma en que ustedes deben publicar sus actos administrativos, sus acuerdos municipales. Hablamos de la revisión, de las fuentes de interpretación, de las fuentes o de los cambios normativos y de la vigencia y de la periodicidad con la que se debe revisar este reglamento interno. Aquí también establecimos cada cuánto, pues como mínimo, se debe actualizar el reglamento interno. Ya en este artículo 466, la invitación es también para que ya los concejales pues les he compartido el modelito de reglamento interno. La idea es que podamos o ya hayamos estudiado esta carta de navegación para en nuestro debate en plenaria pues poder argumentar y poder hacerle los ajustes que ustedes consideren necesarios
y poder aprobar esta iniciativa tan importante para ustedes. ¿Listo? Entonces, a mera manera de contextualizarlos un poquito sobre esta iniciativa, pues esta ha sido como la parte más fundamental dentro de este reglamento interno, con los cambios que ha surtido, tanto con apreciaciones del ponente como con apreciaciones también del presidente de la Comisión Tercera. Entonces, concejales, gracias. Muy bien, doctor Kevin, agradecer por acompañarnos en este importante documento, en la elaboración, ayudarnos a aterrizarlo a la realidad. Invitar a los concejales que pues leamos el documento para mañana darle debate, teniendo en cuenta que hoy solo era una socialización de esos cambios que se tuvieron en la parte macro del reglamento, y pues ya mañana vamos a entrar al detalle y a poder debatir punto por punto. Siguiente punto, señora secretaria, por favor. Sexto, lectura de comunicaciones. El día de hoy no han llegado comunicaciones. Siguiente punto. Séptimo, proposiciones y varios. ¿Alguna proposición por escrito, señora secretaria? No, señor. ¿Algún concejal tiene alguna proposición? Asuntos varios. Primer llamado, segundo llamado, tercer llamado. Muy bien, siendo las 12:54 del sábado 21 de febrero, damos por terminada esta socialización. Invitarlos a todos para que mañana nos acompañen a las 8 de la mañana a ese debate de nuestro reglamento y posteriormente, si los concejales a bien lo determinan, su aprobación. Feliz tarde para todos y que Dios los bendiga.